Bienvenidos a nuestro canal Iglesia Nueva Esperanza de Vida. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Si te gusta nuestro contenido y todo lo que hacemos, te invitamos a que nos dejes tu like, te suscribas a nuestro canal si no lo has hecho y compartas el video con todos tus amigos. Recuerda que de esta forma estaremos evangelizando y llevando la palabra de Dios a muchas vidas. Recuerda que nuestros servicios online son los viernes 7 de la noche y los domingos. Que Dios te bendiga. Familia Nueva Esperanza de Vida, hoy es viernes, Día del Señor. Qué bueno llegar hasta sus casas y aunque hoy no podamos reunirnos, estamos juntos en el Espíritu. Gracias por seguir conectados con nosotros. Para nuestra congregación es un gusto y un placer que usted esté allí desde su casa o donde quiera que esté viéndonos y compartiendo la palabra del Señor. Tengan en cuenta que por disposiciones del Gobierno Nacional y Distrital, nuestro servicio del domingo se seguirá transmitiendo a través de nuestro canal de YouTube a las 10 de la mañana. Y recuerden que se acerca el Día del Niño, por lo cual requerimos de todos ustedes para que esta fecha sea un día muy especial para todos nuestros pequeños. Así que contamos con toda tu colaboración y apoyo. Ahora continúen con el grupo de alabanza y la palabra que nos trae para hoy nuestro hermano Naren Villarroel. Gracias Padre Celestial, te damos en esta noche por darnos la oportunidad de poder adorar y glorificar tu nombre, amado Dios. Bendecimos en esta noche, Señor, a nuestros hermanos, aquellos que nos ven a través de estos medios, Señor. Les bendecimos en esta hora, Padre Celestial, y sabemos que tú también estás allí con ellos, Señor, porque tú has prometido estar donde hay 2 o 3 reunidos y congregados en tu nombre, Señor. Por eso te damos gracias en esta noche y hemos venido a adorar. Hemos venido a bendecirte, hemos venido a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores, Padre. Te damos a ti toda la gloria en el nombre de Jesús, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad, templar la hermosura de tu santidad. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Tu santidad, te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu en tu majestad. Te adoro a ti,
Padre Santo, es un tiempo en el cual, Señor, venimos a adorarte, venimos a contemplar tu dulce amor, tu dulce paz, Señor, que aún tú nos das, Señor. Como dice tu palabra, Señor, nadie da la paz sino solo tú, Padre Santo. Por eso, Señor, hoy te adoramos y hoy te decimos, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hoy queremos decirte, Señor, gracias porque hoy venimos a adorarte con nuestras manos, con nuestro corazón, y como dice la palabra de Dios, que le adoremos con las manos, con los pies, con todo nuestro ser. Así que allí desde casa, adore al Señor porque Él es digno de exaltación. Amén. Gracias.
exacto, Señor, para estar, Señor, cada día, Señor, en tu propósito, Señor. Gracias, Padre, la gloria, Señor, porque hoy siempre te agradecemos por esa preciosa sangre, Señor, que sigue siempre, Señor, derramando, Señor, aún, Señor, por aquel que aún está perdido, Señor. Sabemos que tú vienes a rescatar, Señor, allí aquel, Señor, que está aún sin fuerzas, aquel que está allí, Señor, abandonado aún el camino, Señor, tuyo, Padre, pero tú vienes a rescatar también, tú vienes a perdonar, tú vienes a limpiar, tú vienes a transformar. Así que en esta noche prepárate para seguir adorando al Señor y le vamos a decir gracias, Señor, porque esa preciosa sangre nos transforma, nos cambia, nos limpia, Señor. Oh, sí, Jesús. Preciosa sangre se derramó. Preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, sus venas lloraron. Jesús, 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 Jesús. Oh sí, gracias, mi Rey. Gracias, Dios. Hay poder en la sangre. Oh sí, Señor, hay poder que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh sí, Señor, preciosa sangre, Señor. Preciosa sangre te purificó.
tu sangre, porque la sangre de Cristo tiene poder, Señor, porque nos perdona, Señor, todos los días, Señor. Hace de nosotros remisión, Señor, de pecados, Señor. Tu sangre me salvó, tu sangre me salvó. Oh sí, gracias, Señor. Te adoramos a ti, Dios. Gracias porque siempre, Señor, estás con nosotros. Siempre tienes cuidado, Señor, de tu pueblo, Señor. Y gracias porque esa sangre preciosa, Señor, tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para actuar, Señor, sobre aquel que no tiene vida, Señor, sobre aquel, Señor, que tal vez está allí moribundo. Y en el nombre de Jesús, la sangre de Cristo te limpia, te purifica y te hace limpio y te hace vivo en el nombre de Jesús. Así que yo declaro vida sobre aquel que esté allí, Señor, debilitado, Padre, sobre aquel que se siente, Señor, aún sucio, Padre, en el nombre de Jesús, es purificado con la sangre preciosa, así como pasa el oro, Señor, por el fuego, así como pasa allí, Padre Santo, cada prueba, Señor, cada prueba tiene, Señor, un Padre Santo, Señor, un fin, Padre Santo, un resultado para bien. Por eso en esta noche declaramos una palabra, Señor, a cada corazón, Padre. Sabemos, Señor, que hoy, Padre Santo, también nos visitan personas, Señor, aún nuevas, Señor, que entran a este canal, Padre. Pero en el nombre de Jesús, hoy yo te invito para que estés atento a la palabra de Dios que Dios tiene preparada a través del siervo, de la persona que va a exponer la palabra de Dios. Así que con nosotros, nuestro hermano Naren, Dios los bendiga, Dios les continúe bendiciendo. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Amada Iglesia, bendiciones. Es un gusto de mi parte saludarlos. Es una alegría inmensa poder estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Un privilegio que el Señor nos da. Agradecidos con Dios, agradecidos con los pastores de la oportunidad que nos brindan para poder enseñar su palabra. Entonces, en esta noche vamos a ir una parábola del libro de Lucas. Lucas 15, versículos del 11 en adelante. Pero bueno, antes de todo vamos a iniciar con una oración, ¿cierto? Para ser agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos brinda en esta noche. Padre amado de la gloria, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, maravilloso, Señor. Gracias por estar preparando, Señor, esta enseñanza para tu pueblo, Señor, para mi vida también primeramente, Señor. Gracias, Señor, porque queremos disponer, Señor, verdaderamente nuestro espíritu, Padre, nuestro corazón, y poder recibir, Padre, tu palabra, Señor, poder recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta noche, Señor. Que no prestemos atención, Señor, al ruido, Señor, a los pensamientos que vienen a nuestras vidas, Señor, a todo aquello que quizás nos esté distrayendo en esta noche, Padre. Te agradecemos, amado Rey, porque tú eres bueno y maravilloso, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, porque la palabra, Señor, es la que nos transforma, Padre. La palabra es la que nos renueva, Señor, nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar, de actuar y de ver las cosas, Señor. En esta noche, Padre, colocamos esta enseñanza delante de tu presencia, Señor, para que seas tú redarguyendo nuestro corazón, nuestro espíritu, Padre, para que cambiemos todas aquellas áreas, Señor, quizás en las que hemos estado fallando, Señor, y en las que no son de tu agrado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche te agradecemos y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Amén y amén. Listo, mis queridos hermanos, entonces en esta noche vamos a estar leyendo el libro de Lucas, ¿cierto? Como lo estábamos diciendo al principio, vamos a ver la parábola del hijo pródigo, una parábola que quizás muchas veces la hemos leído, la hemos estudiado, la hemos meditado, pero en esta noche queremos enfocarnos en los tres personajes de esta parábola. Vamos a ver al padre, al hijo pródigo y al hijo primogénito de esta historia, ¿cierto? Vamos a ver qué es lo que Jesús nos quiere enseñar por medio de esta parábola
y así poderlo aplicar a cada una de nuestras vidas, porque es importante que lo apliquemos, que lo vivamos como dice su palabra, que no solamente seamos oidores sino hacedores de la palabra. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, todos aquellos que estén ahí reunidos con sus familias, vamos a ir al libro de Lucas 15, capítulo 15, versículos 11 en adelante. Amén. El título de esta parábola dice parábola del hijo pródigo. El versículo 11 empieza así: y Jesús dijo: cierto hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país, y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país, y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Y levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traedle la mejor ropa y vestidlo. Pon un anillo en su mano y sandalias en los pies. Y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Amén. Salió su padre y le rogaba que entrara, pero respondiendo él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, matas para él el becerro engordado. Y él le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo, y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Amén. El título de la enseñanza es regocijémonos. Amén. Es algo muy importante para el pueblo cristiano, para nosotros como cristianos, el regocijarnos en la presencia de Dios, el estar regocijados, no importando la circunstancia, no importando la situación en la que estemos pasando, si estamos bien
Gloria a Dios, si estamos pasando por un momento difícil, un momento de dificultad, también debemos de regocijarnos, debemos de alegrarnos. Amén. En esta parábola la parábola recalca la misericordia de Dios hacia los pecadores. Amén. Como lo estábamos viendo en el libro, en el capítulo 15, ¿cierto? Versículos 11 en adelante, les estaba diciendo que vamos a ver la historia de estos tres personajes, ¿cierto? Entonces vamos a ver el contexto en que se está desarrollando esta narrativa que Jesús nos está hablando, ¿cierto? De un padre y sus dos hijos y la relación que ellos tenían. Amén. Vamos a ver primeramente el padre. El padre es verdaderamente el personaje central de esta parábola, ¿cierto? Él representa a Dios y él representa su fundamental atributo de misericordia, porque el Padre es misericordioso. El Padre dice su palabra que todos los días son nuevas sus misericordias. Amén. En segundo lugar, vemos al hijo pródigo. Podemos asimilarnos como este hijo pródigo, ¿cierto? Cuando estábamos sin Cristo, cuando estábamos en el mundo, viviendo alejados de la presencia de Dios, viviendo alejados de su palabra. Y este hijo pródigo es sobre quien gira la historia aparentemente, ¿cierto? Él aparece en las tres partes de la historia. Y en él vemos el pecado, la desobediencia y la rebeldía. Pero también vemos el perdón, vemos la misericordia, el amor y el cariño que Dios tiene para con la humanidad. Lo vemos reflejado en el Padre cuando ama a su Hijo. Este Hijo representa y trasciende en un caso en particular, el Hijo pródigo, ¿cierto? Trasciende en un caso en particular a una situación general que estamos viviendo y hemos vivido por muchos años, durante mucho tiempo, ¿cierto? Que es de la humanidad en pecado. Cuando nosotros nos encontrábamos apartados del Señor, cuando nosotros vivíamos lejos de la presencia de Dios, nos encontrábamos en pecado, aun cuando no lo reconocíamos, aun cuando vivíamos pensando que lo que hacíamos estaba bien, verdaderamente no estaba bien, porque la palabra de Dios es ese manual, es ese libro de instrucciones que todos nosotros tenemos para obedecer su palabra, obedecer su voluntad, ¿cierto? Entonces vemos la humanidad en pecado y descarriada, que se ha olvidado de Dios y vive en las religiones. Amén. Todos nosotros en algún momento hemos tenido una vida religiosa, hemos tenido una vida rutinaria, donde nos levantamos y pensamos que el obedecer a Dios solamente es asistir a la iglesia, congregarnos, leer su palabra y ya, no hacer nada más. Pero la palabra de Dios nos motiva a hacer mucho más de lo que nosotros pensamos. En tercer lugar, vemos el hijo pródigo, o el hijo primogénito, perdón, el hijo primogénito. Este personaje es el que menos participa en la parábola, pero él nos muestra, cómo muchas veces caemos en ese pensamiento de creernos justos y fieles delante de Dios el Padre por lo que hacemos o por las obras que realizamos. Como vimos, él no quería entrar a regocijarse con el Padre, a regocijarse con su hermano porque había vuelto. Amén. En el versículo 29, ¿cierto? Vemos que dice: pero respondiendo él, le dijo al Padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya, y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Vemos cómo este hijo tenía el pensamiento de porque no había desobedecido ninguna orden del Padre, porque hacía todo lo que el Padre quería, pensaba que estaba siendo justo y fiel delante de Dios. Pero somos justos y fieles delante de Dios no por obras, no por lo que hacemos,
sino porque Cristo es el que nos justifica delante del Padre. La palabra de Dios lo dice, que Cristo es el que nos da esa justificación. Él vino a traernos la justificación y acercarnos de nuevo al Padre. Seguimos hacia adelante, dice que el significado o el porqué de las parábolas. Vamos a ver, ¿cierto? Porque Jesús nos enseñaba a sus discípulos por medio de parábolas, al pueblo en ese momento, porque Él estaba enseñando por medio de parábolas. ¿Qué nos enseñan las parábolas? ¿Cierto? Las parábolas nos hablan de lo bueno y de lo malo de su reino aquí en la tierra. De lo que el reino de Dios, lo bueno que hizo el reino de Dios, lo malo que las personas han tomado de la palabra y han hecho cosas que no son y que no le agradan a nuestro Padre. Entonces Cristo nos cuenta las parábolas para alertarnos por medio de ellas, por medio de esas parábolas. Nosotros nos encontramos que en la ley judía o en la ley judaica, el padre de estos dos hijos no tenía la necesidad de dividir su patrimonio, ¿cierto? En aquel momento, sin embargo, rápidamente él lo hizo. Bajo la ley judía, bajo la ley del pueblo de Israel, el padre no tenía por qué hacer esto, de repartir los bienes, aún estando sus hijos en vida, aún estando él en vida, ¿cierto? Pero vemos cómo el padre lo hace por amor a sus hijos. Y vemos que Dios es como este padre de la parábola. Es decir, Él le da la libertad al ser humano para que éste decida sus propios caminos. Todos nosotros tenemos ese libre albedrío de decidir, de tomar esa decisión, quizás buena, mala, a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver, porque muchas veces no consultamos al Padre, ¿cierto? Muchas veces no tomamos en cuenta la palabra, tomamos decisiones apresuradas y pues caemos en el error de la rutina, caemos en el error de tomar una mala decisión, ¿cierto? Entonces, no obstante, con el libre albedrío uno está cosechando las consecuencias y sus elecciones, ¿cierto? De las decisiones que nosotros tomamos van a traer consecuencias, sean buenas, sean malas, van a traer consecuencias. Vamos a ir al libro de Proverbios, Proverbios 14:12, y vamos a encontrar que el ser humano toma caminos. Todos hemos escuchado este versículo, gloria a Dios. Proverbios 14, versículo 12. Dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. Amén. Entonces, hay muchos caminos que para nosotros quizás sean los correctos, ¿cierto? A nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ver. Pero dice la palabra de Dios que al final son caminos de muerte. Esos caminos de muerte eran cuando estábamos sin Cristo. En el mundo encontrábamos que todo lo que nosotros hacíamos no daba fruto, no avanzábamos, no veíamos ese avance en las cosas que hacíamos. Amén. También lo encontramos en Proverbios 16:25, donde también dice, vamos al libro de Proverbios 16:25, y dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero al final es camino de muerte. También vuelve y lo repite en el versículo 14 de Proverbios. ¿Listo? Entonces vemos que el hijo pródigo tuvo este pensamiento. El hijo pródigo también tuvo este pensamiento cuando se apartó, cuando fue y malgastó todos los bienes que su padre le había entregado, viviendo perdidamente. Amén. Entonces el hijo pródigo tuvo este pensamiento. También nosotros, ¿cuántas veces lo hemos tenido? ¿Cuántas veces hemos tenido ese pensamiento de que las decisiones que yo tomo son las correctas, no importando el conocer de la palabra,
el tener esa revelación de la palabra y muchas veces no consultando a nuestro Padre Celestial. Es de suma importancia, es de sumo cuidado que consultemos a Dios en todas las decisiones que nosotros tomemos. Pensando que lo que hacemos está bien y que donde nos encontramos está bien. Amén. Disipando, gastando, derrochando, ¿cierto? Los dones, talentos y bendiciones que Dios nos ha dado. Dentro del cuerpo de Cristo, todos nosotros tenemos talentos, tenemos dones, habilidades que Dios ha derramado en cada uno de nosotros. Pero por estar atados al pecado, por estar en desobediencia, malgastando todo lo que Dios nos da, disipamos esos dones, disipamos esos talentos, esas bendiciones que Dios nos ha entregado. En estos tiempos donde la palabra de Dios está escaseando, donde vemos tanta confusión en el mundo actual, donde vemos cómo el mundo se encuentra en un declive, se encuentra en una oscuridad, en una tiniebla tan extensa. Como pueblo de Dios, como pueblo cristiano que somos, debemos de levantarnos, tomar la autoridad, que más adelante vamos a ver que también este hijo tenía autoridad dada por su padre, ¿cierto? Nosotros como pueblo de Dios también tenemos esa autoridad para ir y predicar, para ir y enseñar las buenas nuevas a todos aquellos que podamos compartir. Tú que nos estás viendo por medio de este canal de YouTube, también puedes acercarte a ese Padre misericordioso y recibir su perdón, así como este hijo pródigo que estando en lejanas tierras, estando apacentando cerdos, y los cerdos para el pueblo de Israel, para el pueblo judío, eran animales inmundos, pero este hijo, por causa de su desobediencia, se encontraba cerca de esos animales apacentándolos, ¿cierto? Y quería aún saciar su estómago de las algarrobas que estos animales comían. Eso es lo que el pecado produce en nosotros, el que nos contaminemos, el que estemos en esa inmundicia. Pero cuando conocemos de la palabra de Dios, el Señor viene y nos limpia de toda esa contaminación que el mundo nos ha traído por medio de las redes sociales, por medio del internet, por medio de las noticias. Hemos estado siendo muy bombardeados últimamente, y para no ceder a toda aquella artimaña del enemigo debemos de estar procurando estar en esa comunión íntima con el Señor, en su palabra, día a día, continuamente. Amén. Entonces seguimos y dice que el padre le entregó a su hijo menor la parte de su herencia, ¿cierto? Aun cuando no era el tiempo. Y de la misma manera Dios el Padre nos ha entregado. Dios primeramente nos entrega talentos. En segundo lugar, Jesucristo nos entrega los ministerios. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo nos da los dones. Amén. Entonces, no podemos decir que no tenemos nada de Dios. Dios nos ha entregado ya todo, mis queridos hermanos, mis queridos personas que nos ven por medio de este canal. Dios nos ha entregado todo. Está en nosotros, en las decisiones que tomemos, el aferrarnos a esas palabras, el aferrarnos a esas promesas y tomar y caminar y levantarnos, así como este hijo cuando volvió en sí, nos da a entender de que él no estaba en sus 5 sentidos, no estaba en su manera de ser. Gloria a Dios. Entonces, está en cada uno de nosotros ser buenos administradores de los dones, talentos y tesoros que el Señor nos ha entregado. Está en cada uno de nosotros, como lo veíamos, el ser esos buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Y nos vamos a dar de cuenta que el Padre no nos ha negado nada y que Él nunca nos negará nada, siempre y cuando estemos en su voluntad, siempre y cuando sea su voluntad la que nosotros estemos haciendo. Entonces, versículos 13 del capítulo 11 dice: pues si vosotros siendo malos
¿Sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Entonces vemos según este versículo, este pasaje de la palabra, que Dios, a todo aquel que le pida el Espíritu Santo, a todo aquel que le pida de esos dones, de esos talentos, que sean avivados en su cuerpo, Él se los va a entregar, Él no se los va a negar. Así como este padre no le negó la parte de su herencia a su hijo, Dios tampoco nos negará nada que nos pertenece cuando estamos caminando en su voluntad. Volvemos a la parábola y vemos cómo el hijo pródigo juntó todo lo que el padre le había dado. Amén. Vemos cómo el hijo pródigo juntó todo lo que el padre le había dado en parte de su herencia y se va hacia un lugar lejano a vivir perdidamente, de forma opuesta a las enseñanzas recibidas en casa. Amén. Porque el padre de este hijo le daba instrucciones, le daba enseñanzas, pero a este hijo no le importó lo que su padre le estaba enseñando. Tuvo un momento en el cual quiso ir y quizás vivir en el mundo, vivir los deleites que el mundo le ofrecía, y decidió irse a un lugar distante. Amén. Exactamente así se comportan aquellos que se apartan de la presencia de Dios. Esta persona habla y actúa desprovista de cualquier entendimiento. Todos aquellos que en algún momento estuvimos apartados de la palabra de Dios, estuvimos apartados de su presencia, estuvimos desprovistos de cualquier entendimiento, no teníamos entendimiento de la palabra, no teníamos entendimiento de lo que Dios está haciendo en estos tiempos, de lo que el Señor tiene preparado para estos tiempos, de sus bendiciones, de todo aquello que Él nos ha dado. No teníamos ese entendimiento. Eso muestra que el pecado y que los placeres del mundo, mis queridos hermanos, nos intoxican. Tanto que el ser humano pierde el pensar en el futuro de su alma. ¿Cierto? Esta persona caída en la fe pierde ese sentido de la noción de que algún día vamos a partir y que para dónde irá nuestra alma, ¿cierto? A nosotros no nos importaba esto cuando estábamos en Cristo. Ahora en Cristo nos debe de importar, debe de ser de mucha importancia en nuestra vida. Día a día debe de ser algo que nos motive a seguir hacia adelante, obedeciendo su palabra, caminando bajo su revelación, bajo la guía del Espíritu Santo. Amén. Y no reconoce su identidad como hijo. Este hijo había perdido su identidad. El hijo pródigo había perdido su identidad al punto de que estaba apacentando los cerdos, como ya lo habíamos dicho, ¿cierto? En el versículo 17 dice que entonces volviendo en sí, esto nos da a entender de que él no estaba en sus 5 sentidos. Entonces volviendo en sí dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero aquí perezco de hambre. Y una hambre tanto física como espiritual, porque ya no estaba recibiendo las enseñanzas de su padre, ya no estaba siendo instruido por su padre. Quizás el padre quería que este hijo fuera el siguiente en su familia, el que heredara el puesto que él tenía como administrador de esa casa. En la iglesia se nos enseña, se nos capacita, se forman las personas para que sean transformadas y sean bendecidas para ellos bendecir. Todo esto lo encontramos dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Se nos enseña su palabra, se nos capacita de una u otra manera. No sé en la iglesia en la que tú estés, qué tipo de capacitación te están dando, ¿cierto? Pero es importante ser capacitados en estos tiempos, en la iglesia, en la congregación en la que tú estés.
para que seas de bendición a otras personas. Está en cada persona dejarse formar por la palabra y las enseñanzas recibidas para ver ese camino y ese cambio en sus vidas, ¿cierto? Entonces está en cada uno de nosotros el dejarnos formar por la palabra. La palabra trae muchas bendiciones para nosotros. También vamos a ver el significado de los cerdos. Amén. Los cerdos en ese momento eran algo inmundo para el pueblo de Israel. Y el significado que podemos traer hoy en día es que quien decide vivir lejos de Dios se aparta del bien. Por esto ciertamente perderá todo lo que posee, los dones, los talentos, ¿cierto? Van a quedar apagados, van a quedar dormidos. ¿Por qué? Porque estamos lejos de la presencia de Dios, y para que esos dones, esos talentos sean de bendición para otros, debemos de estar cerca a nuestro Padre, recibiendo sus enseñanzas, recibiendo esa capacitación que el Padre nos da. El hijo se fue rico de la casa del Padre, pero ahora estaba extremadamente pobre. Amén. Nosotros podemos estar ricos en la palabra de Dios, podemos ser ricos en los dones, podemos ser ricos en los talentos, pero todo esto puede llegar a una extrema pobreza cuando nos apartamos de la presencia de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos apartamos, por más de que intentemos, por más de que quizás queramos aparentar que estamos bien espiritualmente, no va a ser así, porque nuestra vida íntima con el Espíritu Santo se refleja en lo exterior. Amén. El hijo se fue rico de la casa del padre, como lo veíamos, ¿cierto? Pero ahora estaba extremadamente pobre. Sació el hambre de su carne con todos los deleites que ésta exigía. La carne. Por eso es importante que cada uno de nosotros sometamos a este cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo siempre va a estar inclinándose hacia los deleites, va a estar inclinándose hacia el pecado. Entonces este hijo se dio hacia esos deleites, se dio hacia el pecado, y su vida fue en caída totalmente. Lo sació con todo lo que esta exigía, pero dejó su alma hambrienta espiritualmente. Amén. Para un judío de aquel entonces no había un trabajo más desagradante que cuidar cerdos, pues estos animales eran considerados impuros por la ley. Esto ilustra la deshonra y la humillación a la que este hijo llegó por causa del pecado, ¿cierto? Y también nos muestra la deshonra y la humillación que el pecado causa o provoca en el ser humano. Vamos a ver que su padre lo vio. Cuando su padre ve a su hijo volver a casa, cuando el padre ve a su hijo volver a casa, nos da el siguiente punto. El Señor Jesús nos describe la manera cálida en la que el Altísimo recibe a los pecadores. Nada proporciona más alegría a su corazón que ver personas arrepentidas de sus errores. Amén. Entonces vemos como este padre, cuando viene su hijo, lo ve a su distancia. Y yo me imagino a este padre todos los días levantándose y mirando cuándo volvería su hijo, mirando cuándo volvería a ver el rostro de su hijo, hasta el día que este hijo volvió en sí y dijo: volveré a la casa de mi padre y confesaré que he pecado contra el cielo y contra él. Amén. De esa manera nosotros debemos de hacer. Cuando quizás tú te encuentras en pecado, quizás tú te encuentras en una situación en la que has desobedecido, has entristecido al Espíritu Santo, debemos de reconocer y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y volver al camino, volver al Padre. Y el Padre nos va a recibir como el Padre recibió a este hijo pródigo. Y no hay mayor alegría para nuestro Dios, para nuestro Padre,
cuando un pecador se arrepiente. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Entonces, de esta manera vamos a traer alegría al corazón de nuestro Padre cuando nos arrepentimos y volvemos al camino. Amén. Por último, vamos a mirar qué significado tiene la mejor ropa, el anillo y las sandalias que el Padre provee para su Hijo cuando Él vuelve arrepentido a la casa de su Padre. Amén. Vemos que la mejor ropa representa la honra que Él estaba, vemos que representa la honra ya que Él estaba en deshonra. Por haber desobedecido a su Padre, Él estaba en deshonra, pero entonces cuando Él volvió al Padre, el Padre lo vistió de la mejor ropa. De igual manera todos nosotros hemos sido revestidos con la mejor ropa, con las vestiduras de Cristo, ¿cierto? Amén. El siguiente es el anillo. Vamos a ver el significado que tiene el anillo y que tenía el anillo en ese momento, cuando el Padre se lo daba a su Hijo. El anillo representa y significa el afecto del Padre y la transmisión de su autoridad. El Padre le estaba transmitiendo de nuevo esa autoridad al Hijo para que Él tomara también decisiones sobre su casa. Amén. De igual manera, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo nos ha entregado a nosotros autoridad para declarar, para confesar la palabra. No importa la situación en la que tú te encuentres en este momento, debemos de declarar y tomar la autoridad como hijos arrepentidos que volvemos al camino y decimos: Señor, sé que he pecado contra ti, sé que he pecado contra el cielo, vuelvo a ti, Señor. Y de esta manera el Señor nos devolverá esa autoridad que nos corresponde cuando estamos en Cristo. En tercer lugar vemos las sandalias. Y el significado de las sandalias es de mucha importancia. Significa la libertad, pues solo los esclavos andaban descalzos. Amén. Tú y yo, estando en el pecado, estábamos descalzos. Pero cuando volvimos a Cristo, cuando estamos en Cristo Jesús, tenemos la libertad para no vivir más en pecado, para seguir y caminar en obediencia al Padre. De igual modo, quien se somete a la palabra de Dios recibe dignidad. Esta persona vuelve a ser digna delante del Padre. En segundo lugar, recibe consideración y confianza. Amén. En tercer lugar, recibe vestiduras de salvación para también vivir en la eternidad. Tú y yo hemos sido salvados por Cristo. Hemos recibido esas vestiduras de salvación para algún día partir con nuestro Señor. No perdamos esa oportunidad, no dejemos que el pecado nos domine, no dejemos que las circunstancias adversas nos hagan caer en la fe. Tomemos la autoridad que como hijos tenemos y levantémonos y volvamos en sí, así como este hijo volvió en sí y recordó que alguna vez había estado en la presencia de su Padre y recordó que alguna vez había recibido esa autoridad, había recibido de ese amor, de esa compasión que el Padre nos muestra todos los días. Porque Él te ama, mi querido hermano, Él te ama, querido invitado en esta noche. Entonces, no desaprovechemos esa oportunidad que el Señor nos da de volver a Él. En cuarto lugar, autoridad como hijos de Dios, como lo hemos estado estudiando. Amén. En quinto y por último, recibimos libertad para vivir libres del pecado, del miedo y por encima de todo, de la muerte eterna. Porque algún día vamos a morir. ¿Y dónde vamos a pasar la eternidad? ¿A dónde irá nuestro espíritu? Si no estamos en Cristo, hay solamente dos lugares, el cielo o el infierno. ¿A cuál de los dos queremos ir? De la muerte eterna. Y esto nos lleva
a regocijarnos aún en estos tiempos. Amén. Porque son tiempos de regocijos, son tiempos donde podemos deleitarnos de la presencia de Dios en su palabra. No desaprovechemos ningún momento para estar en la presencia de nuestro Padre. Amén. Entonces, mis queridos hermanos, esto era todo por hoy, por esta noche. Los dejamos a la espera del siguiente servicio. Amén. Un abrazo fuerte desde la distancia. Que sean bendecidos en esta noche, que la palabra no vuelva vacía a sus corazones. Y queremos agradecer a Dios por todo lo que hace en medio de nosotros.